buenas tardes, hermanos. Vamos a ver hoy el 6º capítulo sobre la serie que estoy haciendo de El cristiano y la ley, para ayudarnos a cada uno de nosotros a entender las razones bíblicas por las cuales debemos o no debemos guardar ciertos días, por los principios bíblicos para determinar qué fiestas tenemos que guardar, si tenemos que guardar algunas, qué día hay que es especial que otro, o qué comida hay especial que otra. Entonces espero que con esta serie que estoy haciendo os esté quedando más claro. Por supuesto, cualquier pregunta que tengáis, pues me la hacéis llegar y yo la aclararé. Y como sabéis, dijimos en las... Bueno, vamos a orar, os voy a orar y después entramos en materia. Venga. Eterno Dios, nuestro Padre, bendito como eres, tú eres el Dios de la libertad, eres el Dios que nos has sacado de la esclavitud del pecado, y no solamente de esa esclavitud del pecado, sino de la esclavitud también de la ley, de la esclavitud de una muerte en vida y una muerte eterna, para hacernos libres de todo esto. Y gracias, Señor, porque nos enseñas en tu palabra, o nos das los principios bíblicos para que, teniendo un entendimiento correcto y haciendo una interpretación correcta de tu palabra, podamos tener estos principios maravillosos que nos ayudan a decidir qué es bueno, qué es malo, a la luz de tu palabra. Gracias por este tiempo juntos, en nombre de Cristo. Amén. Muy bien, pues vimos la semana pasada, o hemos estado viendo en las otras semanas, cómo la ley cumplió su propósito, lo cumplió muy bien, que era enfocarnos a Cristo. Llegado Cristo, Cristo completa, perfecciona, cumple la ley, la termina y nos trae, que es lo que vimos justo la semana anterior, nos trae esta nueva religión. Y al igual que la semana pasada, voy a decir que voy a usar la palabra religión porque es la que mejor se hace entender. Pero no considero en ningún momento el cristianismo como una religión, sino más como una vivencia. Pero Cristo cumple la ley y nos trae la nueva religión, lo voy a decir así, que es el cristianismo. Una religión que, al contrario que las otras religiones, se basaba en hacer o no hacer, había un lugar que era especial, había cierta comida que era especial, había cierto día que era especial, había ciertas cosas que eran inmundas, habían ciertas cosas que eran santas. Así jugaban, o a eso jugaban todas las leyes, todas las religiones del mundo funcionan de esa manera. Entonces, esta nueva religión, la religión cristiana, no está atada a una lengua, a una comida, a un lugar, a una fiesta, a un día. Se libera de todo eso para hacer algo especial. Esa universalidad del cristianismo consigue que el rico y el pobre lleguen a Cristo y puedan vivir una vida que le agrade, el blanco y el negro puedan llegar a Cristo y vivir una vida que les agrade, el culto y el inculto puedan llegar a una vida que agrade a Dios. El esclavo de aquellos tiempos podía vivir una vida que le agradaba a Dios, o el amo en aquellos tiempos bíblicos, podía vivir una vida que le agradara a Dios. En cualquier lugar del mundo, cualquier tipo de persona puede llegar a ser cristiano y vivir de una forma que le agrade a Dios. Ahora, esta universalidad del cristianismo, que solamente nos dé dos ordenanzas, bautismo y la Santa Cena, deja un abanico muy amplio para interpretar ciertas cosas. En la ley no era así. La ley no te dejaba interpretar. Este animal era inmundo, este no. Tú podías opinar lo que quisieras. Que era mejor, que era peor, que este tenía que ser inmundo, pero este tenía que ser santo. Podías opinar lo que quisieras. La ley lo decía. Punto. Llegando al cristianismo, en principio, esta capacidad maravillosa del cristianismo de adaptarse a todo contexto histórico, a todo contexto cultural, a todo contexto social, a todo contexto nacional,
esto tan maravilloso tiene un aspecto negativo. ¿Cuál es el aspecto negativo? Pues precisamente que cada uno de nosotros somos personas que cuando recibimos a Cristo no lo hacemos como siendo un envase vacío. Ninguno de nosotros viene Dios, viene el Espíritu Santo sobre nosotros, nos llena y somos un envase totalmente vacío sin ningún trasfondo. Todos nosotros tenemos trasfondo. El rico tiene un trasfondo diferente que el pobre. El latino tiene un trasfondo diferente que el nórdico o que el asiático. Trasfondo, cultura, pensamiento, valores, un montón de cosas. Cada uno de nosotros hemos sido formados por todos estos aspectos. Cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, llegamos a ser cristianos y estudiamos la Biblia, es lógico, absolutamente normal, que no opinemos de cosas de la misma forma. Es absolutamente normal. Totalmente normal. Cuando nosotros usamos la palabra universal para hablar del cristianismo, es la palabra católico. Y la Iglesia Apostólica Romana se ha adueñado de ese término católico, ese término universal, para decir nosotros somos la Iglesia universal. No, es así. La Iglesia universal, la Iglesia católica, usando la palabra en su verdadero significado, es la Iglesia compuesta por todos los hijos de Dios, blancos, negros, ricos, pobres, cultos, incultos, esclavos, libres, marineros, zapateros, soldadores, lo que sea. Este gran milagro de esta religión universal del cristianismo tiene su lado, no voy a decir malo, sino su parte de atrás, porque luego vamos a explicar, hoy o la semana que viene, dependiendo del tiempo, vamos a explicar que esto es una gran ventaja al final también. Pero tiene el lado de que cada uno de nosotros llega a opinar de forma muy diferente respecto a diferentes asuntos. Cuando vamos al capítulo 14 de Romanos, que es lo que vamos a ver en esta tarde, y como veis, lo que estoy haciendo es coger los pasajes que más claramente hablan en contra de sujetarnos a la ley. Hay muchos más. Y si leyéramos todo el Nuevo Testamento buscando cuando se nos habla que somos libres de la ley, o de ritos, o de fiestas, podríamos estar muchísimo más. Pero estoy cogiendo los pasajes que son más claros y más directamente van en contra de sujetarnos a cierta ley. En el capítulo 14 de Romanos tenemos a Pablo que fijaos cómo comienza diciendo el versículo 1. Dice, recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Vamos a ver, Pablo no empieza a explicarles, mira, es que vais a llegar a opinar de diferente forma en algunas cosas. Pablo da por hecho que convivimos con hermanos amados que Dios nos ha puesto en nuestra congregación para que junto con esos hermanos andemos el camino de la salvación, o el camino del cristianismo, el camino que Dios nos marque como iglesia hasta su presencia. Convivimos con esos queridos hermanos y no estamos de acuerdo en muchas cosas con esos queridos hermanos. Es que eso es una realidad que Pablo la da por sentada ya en el versículo 1. Recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Básicamente lo que está diciendo el texto es recibir al débil, pero no para discutir. Es así de sencillo. No para discutir. Nosotros, cuando tenemos comunión, la comunión es para edificación siempre. La comunión no es para discusión, la comunión no es para destrucción, la comunión no es para que alguien sobresalga del resto, la comunión no es para que yo demuestre lo que soy, ni lo que yo sé. La comunión es para edificación, para animarnos unos a otros a seguir adelante. Por tanto, Joseph lo dijo muy bien el domingo, si tú tienes contacto con alguien que enseña, que cree falsa doctrina, huye,
vuela lejos de esa persona, porque es peligrosa. Y si alguien se quiere juntar contigo, alguien que dice que es tu hermano, se quiere juntar contigo, y su único interés no es en edificarte, ni hablarte de Cristo, ni animarte a seguir el camino cristiano, sino que es discutir, dile, hermano, no me edifica estar contigo. Siempre que salgo desanimado, salgo dudando, salgo contristado, es la palabra que más adelante va a usar Pablo. No me interesa. No, si alguien quiere estar contigo solo para eso, mejor no tener comunión con esa persona. Dice, versículo 2, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Claro, lo que Pablo está diciendo es, uno estima que es bueno comer, otro estima que es bueno abstenerse de comer. Uno va a comer carne, lo va a comer con libertad, y otro va a decir, la carne es mala, no la como con libertad, por lo tanto, como legumbres. Y fijaos que Pablo no va a establecer en ningún momento en este pasaje quién es mejor, el que participa de la carne o el que no participa de la carne. Él no va a establecer nunca eso, porque no es que sea mejor el que no participa o el que sí participa. Pero fijaos, queda clarísimo que hay unos que comen, que tienen la libertad, y hay otros que no tienen la libertad de conciencia. Y Pablo no dice quién es el bueno. Dice, versículo 2, porque uno cree que se ha de comer de todo y otro que es débil come legumbres. La palabra, aunque Pablo no establezca quién tiene razón o quién no tiene razón, quién hace bien o quién hace mal, que come carne o el que no come carne, sí dice al hermano que no come carne y que come legumbres, le llama débil. Débil porque en todo el contexto nos va a determinar que esa persona débil no es que sea mala, ¿de acuerdo? O que sea peor, o que sea menos madura. Lo que es, no es ni mejor ni peor, es en cierto sentido menos libre que el que sí participa de la carne. Es menos libre, pero en ningún momento mejor o peor. El que tiene más libertad de conciencia de participar de cosas siempre que no incurran en pecado, como digo, en cierto sentido, el que puede participar es más libre, pero no mejor ni peor. Continúo, dice el versículo 3, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. Ahora, tenemos en principio, el que no come carne juzga al que sí la come, y dice, ese hombre, qué malo es. ¿Cómo se le ocurre comer de esa carne? ¿Cómo no sabe que es esa carne inmunda? ¿Cómo no sabe que Dios nos ha hecho santos y puros para que ahora ya no participemos de eso? Y juzga al que come la carne. Cree que tiene razón, por supuesto. Dirá también, menudo liberal, víctima del pecado y engañado por la oscuridad de Satanás. Esto es lo que dirá el que no come carne. Y juzga al que come. Ahora tenemos en el otro lado al que sí come la carne. Y el que sí come la carne mira al que no la come y dice, menudo hombre, qué ignorante que es. ¿Cómo puede ser que Cristo nos haya llamado a libertad y que Él esté, ay, ahora no como de esto, ahora no puedo comer de esto porque esto no está bien, porque esto no está bien? Y el que sí come mira al hermano y dice, ignorante. Pobre ignorante, que no sabe que somos libres. ¿Y qué tenemos? En vez de tener unidad y edificación, tenemos un lado criticando al otro y el otro lado criticando al uno. Y esto no es lo que Dios ha establecido. Los dos, por supuesto, cada uno cree que tiene razón. Así es. Fijaos que sigue diciendo el versículo 4. A ver, levanto una pregunta. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Y va a usar aquí la imagen del criado y el amo. El amo le dice cierta cosa al criado y el criado obedece. El criado hace lo que cree
que agrada a su Señor. Y esto lo lleva al lado de los dos creyentes, del que come y el que no come. Los dos viven para Dios y hacen lo que creen que agrada a Dios. ¿Tú quién eres entonces para juzgar? ¿Qué hace una persona hacia Dios? ¿Qué decide una persona hacer hacia Dios? No puedes juzgarlo, no puedes juzgarlo. Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Y, claro, este siervo, ¿por qué dice que no caerá y que estará firme? Porque si ese siervo, cualquiera de los dos, el que come carne o el que no come carne, si ese hombre está viviendo de corazón para Dios, porque es creyente de verdad, cualquiera de los dos lados, Dios le mantendrá, coma carne o no coma carne. Por lo tanto, tú no tienes que ir al otro hermano a visitarle todas las semanas y decirle, hermano, estás haciendo mal por comer carne. Y el otro le devuelve la visita para decirle, hermano, estás haciendo mal no comiéndola o comiéndola. No juzgues, por tanto, lo que otro hace para Dios. Sigue diciendo el versículo 5, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. La ley es lo que hacía, la ley mosaica. Juzgaba unos días especiales sobre otros. Unos días eran normales, otros días eran especiales. Y fijaos aquí, los que siguen diciendo que hay que guardar cierto día. Pablo dice, hay personas, hay creyentes entre nosotros que todos los días son iguales para ellos. Y Pablo no lo ataca. Al contrario, dice, gloria a Dios si estos hermanos quieren vivir de esta forma. Por lo tanto, Pablo aceptaba que habían hombres y mujeres que no guardaban el sábado, por supuesto. Es que no hay ningún problema en no guardar el sábado. Pero fijaos, versículo 5, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Si tú dudas, lo va a decir más adelante, me adelanto, si dudas, está mal. Ahora, lo que dice Pablo nos dice que nosotros digamos, bueno, yo dudo de esto, es que no lo tengo claro, entonces, pues no lo hago. Pablo no dice eso. Pablo dice, lo que hagas, estate plenamente convencido de que lo haces para Dios, o el comer, o el no comer. ¿Cómo se hace eso? Se hace orando, Señor, ¿está bien que yo haga esto? Se hace estudiando la palabra, no escuchando por ahí a cualquiera en internet, orando, leyendo la palabra y en tercer lugar, yendo a consultar, a preguntar a las personas que Dios ha establecido como autoridad y enseñanza en tu vida, que son los ancianos de la iglesia. Esas son las tres vías para que tú llegues donde tienes que llegar, al punto de decir, no lo hago y no lo hago convencido. Fijaos, el que no come carne llega a decir, no como carne convencido de que no hay que comerla. Y el que sí la come llega a estar convencido de que sí hay que comerla, pero que lo tenga claro delante de Dios. Esto es lo que está diciendo el texto. Porque si no, serías como, ay, no quiero hacer esto por si acaso. No quiero hacer esto por si acaso. No quiero hacer esto por si acaso. Los días, igual tengo que guardarlos. Las fiestas, igual tengo que guardarlas. Igual los animales inmundos, tengo que guardarlos. Igual esto, pues no lo sé. ¿Y sabéis dónde llegamos? Llegamos a un señor que se llamó Simón el Estilita, que para no contaminarse con lo del mundo, igual sin saber distinguir qué era lo bueno de lo malo, se subió arriba de un poste para dejar a todo el mundo abajo y él vivir sin cometer ninguna clase de pecado. Ni tocando, ni no tocando, ni comiendo, ni no comiendo. A este hombre se le escapaba una cosa, que lo que contamina, lo que hace malo al hombre, es su corazón. Aunque él se subiera arriba de este pilar, el pecado le perseguía, porque el pecado lo llevaba adentro. De esto hablaremos un poquito más adelante. Pero tienes que orar, estudiar,
preguntar a las personas que Dios ha puesto para que te aconsejen sobre y tener claro qué es lo que vas a hacer. Fijaos, el versículo 6. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. Pues tenemos lo mismo. El que no come da gracias a Dios por no comer, y el que come da gracias a Dios por comer. Y Dios acepta a los dos. Como digo, no se establece en ningún momento si el bueno es uno, el maduro es uno y el santo es uno, o el santo es otro. Pablo no lo establece, porque los dos son santos y son buenos y son aceptados por Dios. Versículo 7. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. El verdadero creyente, por supuesto esto es si eres un verdadero creyente, todo lo que hace, lo hace para Dios. Y aquí usa fijaos, usa en este texto comer y beber, que es lo más básico que hace el hombre. Comer y beber lo hace todos los días. Pero vivir y morir, la vida o la muerte, es algo que no voy a decir que ocurre una vez. Aunque tú vivas a diario, lo que está estableciendo Pablo es desde lo más básico que hacemos hasta lo más especial que hacemos, como la vida o la muerte, todo eso lo debemos hacer para Dios. Y Dios nos lo acepta. Por eso este pasaje no está hablando de comida, como algunos establecen que este pasaje está hablando de comida, de no comer lo que ofende al hermano. Y por supuesto es una mala interpretación, una mala hermenéutica de este texto. 7, versículo 7. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Vivimos, todo lo que hacemos, comer, beber, vivir, morir, todo el creyente lo hace para Dios. Y todo eso agrada a Dios. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Está diciendo, ¿tú por qué quieres juzgar al otro? Déjalo que Dios lo juzgará. Y cuando tú ves a un hermano débil y le intentas convencer de algo, quizá lo que están intentando es tener tu razón. Quizá lo que están intentando tú es ganar la discusión y que parezca que tú tienes más razón que el otro. Y no sé si por amor a la verdad se dan estas discusiones. Al final, lo que Dios dice es, déjalo, para la gloria de Dios vive, déjalo, no lo juzgues y tú no lo menosprecies el uno al otro. Venga, vamos al 14. Yo sé y confío en el Señor, por supuesto aquí menciona el tribunal de Cristo, todos iremos al tribunal de Cristo, todos los creyentes, y ahí seremos juzgados por nuestras obras. Venga, desde el 14. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Fijaos que hasta este punto ha establecido dos cosas. La primera de las cosas que ha establecido es asegúrate, estate convencido en tu mente de lo que haces, que sea bueno. O quieres participar o no quieres participar. Una vez esto, participa o no participa con toda libertad. Pero no juzgues. ¿De acuerdo? Asegúrate del tema, primero, después participa o no participes, según desees, y en tercer lugar, no juzgues. Son las tres cosas que ha llegado hasta aquí. Ahora, va a continuar con el clímax de la enseñanza.
He leído en el 14. 14 y 15 he leído. Fijaos, dice, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. Fijaos, está diciendo, tú puedes participar de esto libremente, con toda tu libertad y toda tu conciencia, puedes no juzgar a tu hermano, pero cuando tú, por hacer algo lícito, algo que tú puedes hacer y algo que haces delante de Dios y Dios lo recibe, cuando el hacerlo causa daño al hermano, ahí es cuando rompe, cuando pasa la barrera de la libertad y lo correcto a lo incorrecto. Aquí es donde viene el pecado. El pecado viene cuando algo lícito, que tú puedes hacer libremente, daña a un hermano. ¿Por qué? Porque estás rompiendo otro principio espiritual, que es el principio de la edificación. Todo lo que nosotros hacemos, igual que todo lo que hace Dios, es para la edificación de los demás. La edificación de la Iglesia y, en nuestro caso, la edificación de la Iglesia y de los hermanos en particular. Dice el 15, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Porque fíjate, si tú pusieras tu libertad por encima del daño al otro, ay amigo, estarías dañando en vez de dar vida. Estarías diciendo, mi libertad, el poder participar de carne, por ejemplo, es más importante que edificar al hermano. Cuando la Biblia dice es al revés, edificar al hermano está por encima de mis libertades personales. La edificación de ese hermano es mucho más importante. Por eso, ni por comida, ni por bebida, ni por fiestas, ni por cualquier cosa que puedas decir, comida y la comida y bebida siendo lo más básico, nada hagas, nada, me está hablando este pasaje de comida, otra vez lo digo, nada hagas que haga daño a tu hermano. Porque pasa de ser bueno a ser malo, a ser pecado, a que Dios no lo reciba, sino que Dios llegue a castigarte porque has dañado a tu hermano. Fijaos en qué se convierte una iglesia entonces. Se convierte en un montón de gente que está en desacuerdo en un montón de cosas, que cuando llegan a estar juntos, lo que le interesa no es discutir sobre esos asuntos, es edificarse, dejando de lado las libertades personales para un solo propósito, la edificación. ¿Sabéis? Esto no funciona de esta forma en ningún grupo de gente, en ninguna organización esto funciona así. Lo que se da en las organizaciones es que normalmente el más poderoso impone sus principios. Esto es lo que se da. Pero que cada uno de nosotros cedamos nuestras libertades para un bien común que es la edificación, esto no se da en ningún sitio. Olvídate. Ya en la iglesia es difícil y peleamos y batallamos contra eso. Imaginaos en cualquier otra organización. Tú no puedes... Venga, leo el 16. No sea, pues, vituperado vuestro bien. Y este versículo, que en principio no lo entendemos muy bien, viene a decir, básicamente, es difícil traducción, pero viene a decir básicamente que nuestras obras, las obras que hacemos delante de Dios y son buenas, las que hacemos en nuestra libertad, cuando un débil o más débiles las ven, les hacemos daño y critican esas obras. Y literalmente diría, vuestras buenas obras no sean blasfemadas. Lo que diría literalmente el versículo. Blasfemar es hablar mal. Entonces gente podría mirarte a ti por la libertad que tú tienes y juzgarte y hablar mal de ti. Y dice que vuestras libertades, vuestras buenas obras, vuestros buenos frutos no sean mal vistos por los demás. Lo que está diciendo el texto. Mal vistos y mal hablados por los demás. Lo importante, versículo 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de los cielos no es cuánta libertad tengo y cuán libremente ejerzo mi libertad.
es la justicia, hacer las cosas correctamente, la paz en la comunión de la Iglesia, el gozo en la comunión de la Iglesia y, por supuesto, ese gozo en el Espíritu Santo. Cuando nosotros venimos a la Iglesia, cada uno con nuestras libertades, a chocar, a discutir y a destruir, no hay ningún gozo en el Espíritu Santo, no hay ningún gozo común que nos una a todos. Por tanto, lo importante es la edificación. Venga, sigo leyendo. Dice, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. El que vive de tal forma que con su forma de vida edifica a los hermanos y por sus libertades no los contrista o no los destruye, tiene el buen visto de los hombres y tiene el buen visto de Dios. Dios dice, vive perfectamente, vive correctamente. Y los hombres lo ven y dice, vive correctamente. No impone sus libertades a nadie. Y promueve la unidad. Esto es lo que deberíamos ser cada uno de nosotros. Y peleemos, luchemos contra nosotros mismos por ser de esta manera. Dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Deja de lado cualquier libertad tuya que no edifique. No destruyas, versículo 20, la obra de Dios por causa de la comida, siendo la comida lo más básico. Por lo más básico, no la destruyas. Y por lo que fuera más importante, por supuesto tampoco. Todas las cosas, a la verdad, son limpias. Pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Fijaos que él antes ha dicho, yo estoy convencido que no hay nada que sea inmundo en sí mismo. Esto lo ha dicho Pablo. Y en el versículo 20 vuelve a decir, todas las cosas a la verdad son limpias. ¿Cuándo se convierten en malas? Cuando esa cosa que tú practicas en tu libertad hace daño al hermano. Aquí estamos. Sigo leyendo. Dice 21. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. ¿Veis cómo aquí dice no comer, no beber, ni nada en que tu hermano pueda tropezar? Versículo 22. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo, delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Y esto hay que explicarlo. Alguien podría decir, yo tengo libertad en Cristo, y tratar esa libertad en Cristo con ligereza. Y decir, hombre, yo tengo libertad en Cristo para todo. Así que hago esto, sin discernir, sin estudiar, sin plantearnos si es bueno o malo. Sencillamente, no tengo libertad en Cristo, participo de esto. Por eso dice aquí el versículo. Fijaos, en el pasaje en que está defendiendo la libertad del creyente, está diciendo, cuidado, no todo es bueno. Ten cuidado si de lo que participas te está condenando, porque está llegando a ser pecaminoso. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo, delante de Dios. Feliz, bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Si tú, después de haber estudiado cierto asunto y haber establecido ya los principios espirituales que te llevan a hacerlo o te llevan a no hacerlo, si no lo puedes hacer con fe, no lo hagas. Así de claro. Si no lo puedes hacer dando gracias a Dios, dando gloria a Dios, gracias Señor porque puedo hacer esto, gracias Señor porque puedo participar de esto, gracias Señor porque esta carne que como, la como en tu nombre y para tu gloria y agradeciéndote el sustento. Si tú no llegas ahí, es mejor que no hagas algo. Si alguien te empuja a hacer algo que tú no puedes hacer con tu conciencia limpia, no lo hagas. Ahora, acordaos, tampoco juzgues. Fijaos las 4 ideas
principales que nos da este capítulo 14 de Romanos es, en primer lugar, asegúrate del asunto, ten claro si es bueno o malo para ti. En segundo lugar, ese era el primero, segundo lugar, participa o no participa, participes o no participes, lo haces hacia Dios. Siempre, este es el punto 3, sin juzgar al que sí lo hace, porque él tiene su libertad delante de Dios para hacerlo. Y en cuarto lugar, deja de participar de eso si daña a otro hermano. Fijaos, si yo dijera, os pongo un ejemplo, si yo dijera, yo tengo la libertad de, un tema muy, muy sencillo, yo tengo la libertad de beber alcohol, yo tengo la libertad de hacerlo, delante de Dios entiendo que está bien, o que no está mal, el problema de emborracharse, yo tengo la libertad de beber alcohol. Y como yo tengo la libertad, a ese hermano que sé que ha salido del alcoholismo y que el alcohol le hace daño y le contrista o le destruye, yo voy delante de ese hermano y me tomo un lingotazo de anís o de cualquier otra bebida espirituosa delante. Es que yo tengo mi libertad, él no me puede decir nada. Tú te has movido del campo de la libertad cristiana al campo del pecado, porque estás haciendo la obra en contra de lo que Dios hace. Dios hace edificar, tú estás en este momento destruyendo. Por tanto, tenemos, hermanos, la libertad para, en nuestros hogares, participar de cosas que no participamos, por ejemplo, en la iglesia. Llegamos a la iglesia y como ahí lo que importa es la edificación y no las libertades personales, hay cosas que hacemos en nuestra casa que no hacemos en la iglesia. Y no es hipocresía, sino que es un buen entendimiento de qué es la libertad cristiana y dónde está el límite de la libertad cristiana. La semana que viene voy habiendo establecido este tema de la libertad, os voy a dar los principios espirituales para que nosotros decidamos sobre ciertas cosas. Por ejemplo, sobre comer, sobre fiestas, sobre guardar o no guardar días, celebrar o no celebrar cierto tipo de cosas. Eso vamos a hacer la semana que viene. Porque hay principios espirituales que nos enfocan y nos dan pistas de cómo deberíamos decidir lo que practicamos o lo que no practicamos. Esto será, Dios mediante, en la semana que viene, si no hay ningún problema. Que el Señor os bendiga y nos vemos muy pronto.